Saludos, queridos patitos. Tenemos aquí al amigo Eric Encinas de Cataluña, aunque con perfil internacional, periodista, y que evidentemente hoy sí lo vamos a enseñar. El libro Guerra en Ucrania, que tiene un capítulo. Aquí el amigo hizo el honor de participar y que, bueno, pues ciertamente está disponible en Amazon. Y evidentemente estamos aquí con la perspectiva de lo que viene a continuación, porque son las elecciones en Cataluña el 12 de mayo y luego vienen las europeas el 9 de junio. Es un calendario interesante porque evidentemente se juega la gobernabilidad no solamente de Cataluña, sino también del Estado. Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Como siempre es un placer estar en tu canal también y también fue un honor, ¿no?, contribuir al libro que hiciste y con un capítulo, ¿no?, y sobre algo tan que me parece que es tan trascendental que está siendo para Europa, ¿no?, como es esa guerra que está teniendo lugar en Ucrania tras la invasión de Rusia, ¿no? Y por lo tanto el libro, pues, que recomiendo que la gente lo compre, pues hace también a través de otros de temas relacionados con eso, también permite a la gente tener una visión más amplia, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo ahí, ¿no?, y de lo que ocurrió también ya hace unos cuantos años, y por lo tanto también se entiende mejor el contexto actual, porque al final la historia como bien sabes, es fundamental para entender el presente y también para corregir errores. En teoría debería ser también para corregir errores en el futuro, pero bueno, lo cierto es que el ser humano, como dije en un artículo hace poco, yo creo que es el único que cae dos veces en la misma piedra. Yo tengo un añadido a eso, porque yo creo que el ser humano es el único que cae 1, 2, 3, 27 veces, se casa con la piedra, se la lleva a casa. Vamos, es algo, creo que es una relación más profunda con la piedra. Sí, bueno, eso sí, totalmente. Sí, me he quedado corto, creo. Sí, sí. Has sido bastante compadre con el ser humano. Le has hecho un favor siendo diplomático. Pero sí, ciertamente Cataluña tiene unas elecciones el 12 de mayo, lo cual resulta para algunos sorprendente, porque en teoría tenía la pista abierta para unos presupuestos Pedro Sánchez, pero así de repente unas elecciones cuando tenían que ser el año que viene, para más o menos el día de San Valentín, más o menos de 2025. Pero Aragonés, que podía haber prorrogado los presupuestos, pero resulta pintoresco. Toda esta izquierda de tipo 15M y todo esto que les gusta hablar de nativismos, de respeto a las minorías. El Hard Rock Café, que iba a estar al lado, o igual está en un futuro al lado de Portaventura, Hard Rock Café está en la propiedad de los semínolas, es decir, de unos nativos americanos. Le quieren quitar el casino a unos nativos americanos, lo cual es alucinante según la mentalidad de algunos, como por ejemplo los de Podemos, en Comú Podem y todas estas marcas que les gusta mucho hablar de estas referencias a la tierra y bueno, pero en principio dijeron que no al presupuesto. Aragonés se puso muy chulo, dijo que quitaba el tema del presupuesto del orden del día porque convocaba elecciones. Ciertamente hemos de recordar que estas cosas ocurren en tanto en cuanto en 2020, antes de que nos encerraran, hubo un desencuentro por tema presupuestario y el señor Torra, entonces presidente, dijo que rompía la baraja y que convocaría elecciones después de que intentara por última vez presentar los presupuestos y aprobarlos. Los presupuestos se aprobaron, creo que finalmente, pero las elecciones fueron en 2021. Y antes, en febrero de 2015, Artur Mas dijo que iba a haber unas elecciones y fueron en septiembre. Por tanto, esto de los plazos, no digamos un ritmo caribeño, pero parece que el ritmo catalán es un poco rumboso, con calma. Sí, sí, totalmente. Bueno, estas elecciones se convocan al final. De hecho, había rumores, ¿no?, de que se iban también a adelantar, como las vascas, pero es verdad que ya parecía que no sé, en el caso de las catalanas
parecía que no, ciertamente, y porque se estaban acercando ya las fechas de la que tenían que ser, realmente, porque no queda tampoco tanto si se hubieran mantenido, no hubieran sido el año que viene a principios, más o menos. Entonces, quiero decir que, pero en cualquier caso, al final, pues son este 12 de mayo, como bien has dicho, y se dan por una situación en la que también, como al igual que España, no han habido presupuestos, tú bien lo has dicho, pero además por porque no hubo acuerdo para un tema de un casino, o sea, de un negocio de salones de juego, que en teoría Cataluña está desgastada y por lo tanto todo proyecto, al margen de que pueda ser más de ocio o no, tendría que tener cabida, ¿no? En una Cataluña devastada, como estoy diciendo, porque no está siendo como en otros momentos un punto de referencia, y además porque hay un gobierno, porque están teniendo gobiernos que no están preocupados por la economía, ¿no? Y por lo tanto se han ido más de 17.000 empresas desde 2017 de Cataluña. Eso es un dato tremendo y demoledor, ¿no? De cómo está la situación. Y en este contexto, pues convoca elecciones Pere Aragonés, en un contexto en el que parece que las encuestas dicen que el voto también anti-independentista va a crecer, a través también de votos a formaciones que no son, bueno, que tienen un discurso que no es independentista, y incluso el PSC, que hasta ahora estaba más moderado, está usando ya en la pre-campaña y en actos un discurso referente a eso, ¿no? Que parecido al del Partido Popular, ¿no? En ciertos actos, ¿no? Que se podría comparar con el que tiene el Partido Popular en Cataluña. Entonces, por lo tanto, sí que estamos viendo que eso se pueda producir, y veremos cómo queda. Claro, luego está por otro tema que Puigdemont no va a venir a Cataluña. Yo ya me anticipo, dudo que, ya digo, mis fuentes dicen que es muy difícil que venga a Cataluña en estas condiciones, al menos hasta que se sepa el resultado, y también pendientes, porque está también pendiente de esa amnistía, ¿no? Que evidentemente, porque si a día de hoy, bueno, es que Puigdemont va a ser el primer candidato con dos peculiaridades de un partido político que se presenta a las elecciones catalanas. Una, que tiene el DNI caducado, y la segunda, que está fugado de la justicia por una orden judicial, por la justicia española. Esas dos cualidades las va a tener este candidato, cosa que no es algo nuevo en el panorama catalán. Bueno, yo diría que hay una tercera peculiaridad, y es que el nombre de la candidatura es Junts más Puigdemont, es decir, que su nombre va incorporado al mismo nivel que el partido que presenta la candidatura, lo cual en principio ni siquiera Pablo Iglesias, que puso la cara en la papeleta, ni siquiera puso Podemos-Pablo Iglesias. Sí, totalmente. O sea, una serie de peculiaridades que desde luego marcan sin duda ya y sientan un precedente, porque la candidatura ya es oficial, y veremos cuál es el resultado de Junts, ¿no? En estas condiciones, pero realmente, ya digo, con un candidato, también lo que es nuevo, ¿no? Es eso, insisto, que va a ser un primer candidato, el único que no pisa de número uno, que no está en Cataluña, y por lo tanto que no está haciendo campañas en Cataluña, en territorio catalán, sino que la está haciendo desde el extranjero, ¿no? En principio creo que va a estar en Cataluña Norte, en la zona cercana a Perpiñán, haciendo campaña para decir que técnicamente es Cataluña, pero es Estado francés, con lo cual la justicia española no le puede coger ahí. Siempre bordeando los límites para poder seguir teniendo una disposición que resulta interesante desde la perspectiva de los posibles resultados, porque no va a haber una suma de Junts, Esquerra y CUP de mayoría absoluta, previsiblemente, lo cual abre escenarios alternativos, en donde puede darse la circunstancia de que el presidente Pere Aragonés quede como tercera fuerza, Junts quede como segunda, pero no pueda liderar ningún gobierno, y tal vez haya una mayoría entre el PSC, Esquerra, con los incomunes, para hacer una especie de bipartito o tripartito, donde puede que Pere Aragonés salga por la puerta, Junqueras no quiera recoger el testigo, y Laura Vilagrá quede de vicepresidenta de El Salvador y ya.
por ejemplo. Correcto, sí, es lo más probable, es que además hay una división en el secesionismo y por lo tanto es bastante, la gobernabilidad va a ser complicada. Yo creo que el resultado Sí. que va a salir va a dibujar una gobernabilidad. Lo cual en ese escenario, añado simplemente, daría la puerta a Junts y a Puigdemont para ejercer de puros, ¿no? No tienen poder, no tienen gobierno, enfrente están los españoles y los vendidos a los españoles, y tendrían ahí el discurso facilón de nosotros somos la reserva espiritual del proceso. Correcto, sí, sí, tiene toda la pinta que irán por ahí los tiros, pero además hay que ver también si se confirma, y yo creo que puede confirmarse, una entrada de Alianza Catalana con 3 o 4 escaños, que es un nuevo partido independentista, ¿no? Sí, Que tiene un discurso que tiene. sí, es interesante remarcar que, bueno, la Silvia Riols es la candidata, pero el número 2 de Alianza Catalana por Barcelona es primo de Pere Aragonés, Jordi Aragonés Martínez. Correcto, así es. No, no, sí, 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 efectivamente. Lo que hay que confirmar es si efectivamente, porque eso cambiaría bastante el tablero de juego, aunque no pueda parecer que no. Lo digo más que nada porque abriría una división todavía mayor en el secesionismo que entrar a Alianza Catalana, es decir, en el Parlamento catalán. ¿Por qué digo esto y por qué dirán los espectadores que esto puede ser así? Pues porque Alianza Catalana va a ser un partido que es independentista, pero va a cargar contra Esquerra y Junts, pero también contra Vox y el PP y el PSC. Es decir, va a ir contra todos. ¿Por qué? Porque es un partido que lo que dice en su programa electoral es que quiere aplicar que los partidos a estos partidos independentistas los considera partidos que no buscan realmente la independencia, sino que están alargando, ¿no? Digamos, el proceso en beneficio suyo. Entonces, claro, es un partido que entonces también tiene un discurso y por lo tanto lo que quiere retomar es a DUI que paralizó Puigdemont, a DUI, y también la declaración unilateral de independencia que se produjo con un intento de secesión de Cataluña tras ese referéndum del 1 de octubre de 2017, y lo que quiere además es hacer un proyecto anti-islam, es decir, también llevar a cabo un proyecto contra el aumento contra el aumento de la inmigración ilegal y sobre todo frenar el islam en Cataluña, ¿no? Y esto es algo que Esquerra tiene una posición totalmente contraria, por ejemplo, también, porque es independentista, pero en el tema de inmigración incluso prefiere en algunas cosas a musulmanes que a catalanes, y ya es decir, ¿no? Y lo siento que utilice este término, pero de hecho dicho por alguno de sus candidatos. Ciertamente es una forma de decirlo, porque evidentemente hay musulmanes que son catalanes, efectivamente. Por ejemplo, el Jumrani, que fue un cargo público que evidentemente no por ser musulmán, sino por cargo público fue para muchos una desgracia en su gestión pública. Evidentemente no es una novedad el discurso de Alianza Catalana. Plataforma per Catalunya estuvo ahí, pero tenía más dificultades a la hora de articular un discurso que aunara el hecho nacional catalán con el discurso anti-inmigración o anti-islam. Pero parece que hay un marco que permite este amalgamamiento en este caso oportuno, lo cual evidentemente le puede permitir intentar competir en votos con el PP y con Vox, y también competir con algunos votantes del mundo independentista. Veremos hasta qué punto cuaja, porque evidentemente más allá de la alcaldía que tiene la Silvia Orriols, no ha tenido mayor presencia institucional. Por tanto, es un salto importante. Claro, de hecho, fíjate, fíjate para que se vea la división, ¿no?, que tiene el independentismo, que mientras eso hace alianza y hace ese discurso bajo presión de estos partidos, sobre todo de la CUP, ¿no?, que está yendo a boicotear a la Alianza Catalana, como hace con Vox, porque está recibiendo ataques Vox y Alianza Catalana. Fundamentalmente estos dos partidos, ¿no?, son los que reciben más golpes en Cataluña por parte de la CUP
y por parte de miembros de Esquerra, de las GER, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate hasta tal punto la división ahora mismo del independentismo, que mientras eso hace Alianza Catalana, Esquerra pone más, es la vez que pone a más candidatos musulmanes en sus listas. Es decir, que eso es evidente es decir, que con sus gestos demuestra que es una posición, es para mostrar, ¿no?, que está opuesta al discurso de Alianza Catalana y por lo tanto lo lleva también en sus listas. Es decir, lo muestra, ¿no?, con candidatos que son musulmanes, que sí que son catalanes también, porque ya tienen la nacionalidad, pero que son musulmanes, que predican incluso que se candidatas con el velo, ¿no?, que practican la religión musulmana. Entonces, eso es evidente que quieren marcar la diferencia con la Alianza Catalana, ¿no? Dicho esto, veremos lo que pasa, porque es verdad que yo diría que esta vez sí que las elecciones catalanas tienen el escenario más abierto que de los últimos años, y ya es decir, pero realmente es muy abierto, porque también hay quien dice que mucha gente no va a ir a votar. Tengo testimonios que me dicen eso, y claro, depende, porque a ver, la participación, por ejemplo, en el País Vasco, que no hemos hablado de las elecciones, fue del 60%, pero aquí en Cataluña hay que recordar que bajó bastante. Es verdad que fue en pandemia, las elecciones, poco después de la pandemia, más o menos. Entonces hay que situarla en ese periodo, pero las elecciones catalanas últimas ya bajó bastante la participación. Hay que ver porque eso puede afectar al resultado, ¿no? Podría afectar al resultado si efectivamente se produce una gente que no vaya a votar, o votos nulos o abstención, sí. ¿no? O la división en candidaturas, porque hace no mucho ha habido unas elecciones en Portugal donde la derecha, excluyendo el tema de Chega y el pequeño Partido Liberal, ha ido la derecha unida en una candidatura. El antiguo PP-CDS ha sido incorporado en el Partido Socialdemócrata y ha montado la candidatura de AD. Pero la izquierda iba en 5 candidaturas diferentes. Por tanto, la atomización del voto en Portugal influyó en que no pudieran ganar, no tuvieran ninguna oportunidad. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que has comentado en el proceso, que realmente no fue sino una filfa, teatro, que no querían cumplimentar ni la declaración de independencia, sino fue 5 segundos decirla, y bueno, pero no la vamos a hacer realidad porque no querían hacerlo nunca. Esto lo dijo Alfonso López Tena, Solidaridad Independentista, que luego desapareció este partido, a pesar de que luego estuvo metido de estas combinaciones con Esquerra y Junts en pequeñas como reagrupamiento, o el partido que hizo Joan Ignasi Elena, que va como independiente ahora con Esquerra. Carles Campuzano también va como independiente de Esquerra, a pesar de venir del mundo de Convergencia. Sí. Pero también hay otra persona que dijo que esto era un trampantojo, Clara Ponsati. Y Clara Ponsati presenta listas para competir con Esquerra, con Junts, para competir con la CUP, para competir con Alianza Nacional, que en principio serían 5 listas nacionalistas, independentistas, soberanistas, por decirlo de alguna manera. Por tanto, esta división en varias listas puede contribuir a que el votante, siquiera en una mínima franja, pero luego en los restos, en las últimas divisiones, influye. Se vio perfectamente cuando el PDeCAT le quitó la posibilidad de ser la fuerza decisiva a Junts, porque Laura Borràs se tuvo que conformar con ser presidenta del Parlamento. Ella querría haber sido el papel de Pere Aragonés, y no lo fue porque el PDeCAT estuvo fuera, y los miles de votos del PDeCAT fueron a otra lista que no tuvo suma junto a la de Junts, y por tanto quedó tercero Junts y no Esquerra. Por tanto, esto de la división de listas puede influir tanto como lo que comentas de la participación. Correcto, sí, es así. Es decir, aquí lo que ocurre es que la participación puede influir. Luego, por otro tema, está que esta vez se presentan muchos, tú lo has dicho, muchos más partidos con posibilidades dentro de las filas secesionistas, y eso evidentemente puede hacer que, y más teniendo en cuenta la ley de ON, que no es muy aceptada, muy buena con los partidos nuevos,
pues puede tener sin duda un efecto que provoque que el separatismo pues pierda escaños, ¿no? Y que por primera vez desde que empezó el proceso pierda la mayoría, pierda la mayoría en el sentido de que ni haciendo acuerdos pueda porque ya no tenía mayoría esta vez, pero lo que ocurre es que ha pactado, pero que lo que puede ocurrir ahora es que directamente no sumen, es decir, puede ocurrir eso, ¿no? Tras el resultado de las elecciones. No obstante, lo que y que gane el PSC, ganará el PSC muy probablemente en Cataluña, porque eso es lo que apuntan también la mayoría de las encuestas, y es muy probable que así sea, pero lo que ocurre es que hay que ver que el PSC con quién pacta, ¿no? También, porque depende del resultado, insisto, le convendrá pactar con Esquerra, o depende de qué resultado el PSC. No hay que olvidar que aunque para muchos quizá le parece que se tendría que entender más desde un punto de vista hasta ahora, el PSC en Cataluña se entiende con ambos, con el PP a veces y con para que se hagan una idea los espectadores, y sobre todo con los partidos independentistas. Entonces, en un escenario de esas características, pero no hay que olvidar que además una parte de su votante, que es inmigrante, por ejemplo, y que es latino, ¿no? Del PSC, de los barrios de Hospitalet, de ciudades como Hospitalet, ¿no? Cornellá del Llobregat, que son lo que son las periferias de Barcelona, y donde hay un votante socialista, pero que no es independentista, lo que prefiera es que si se da un escenario donde sí que puede gobernar con el PP, por ejemplo, o con un apoyo del PP en minoría, pues que haga eso el PSC, que intente hacer eso, más que aliarse con Esquerra, ¿no? Más o menos como ha hecho ahora Esquerra, gobernando en minoría, porque no tenía mayoría tampoco. Ha estado gobernando hasta la fecha en minoría, de hecho por eso ha convocado elecciones. Sí, también porque... sí, empezó con un acuerdo Esquerra, Junts, la CUP, pero luego Junts se descabalgó y CUP fue a su aire, y en los últimos tiempos ha habido un pacto sucinto, tal vez tamizado por Madrid y el Congreso de los Diputados, entre Junts, entre Esquerra y el PSC. Junts no molestaba demasiado porque estaba apoyando a Pedro Sánchez, pero también tenía la aspiración de recuperar el gobierno de la Generalitat. Ahí me he liado un poquito, pido disculpas, pero ciertamente el asunto puede estar complicado. Bueno, damos por amortizado Ciudadanos, ¿no? A Carlos Carrizosa, sí. Carrizosa no tendrá escaño. Pagaron en sucesivas elecciones de 36 a 6 y luego a nada, seguramente ahora. Y sus escaños seguramente irán al PP. Claro, a un Alejandro Fernández que es un magnífico orador, y no sé por qué han tenido esas cuitas internas dentro del PP para nombrarle de candidato. Sí, bueno, el PP es que tiene un dilema importante. Yo insisto, yo sé que, bueno, tú lo miras más desde una perspectiva vasca, pero el PP tiene el PP, el problema es que tiene y ha tenido en Cataluña es que no ha querido tener candidatos muy contundentes, ¿no? Muy contundentes en lo que se refiere a su discurso, cuando sí que tendría que apostar por eso, ¿no? Porque se entiende que le da votos ese tipo de candidatos. Pero lo cierto es que el PP ahora mismo, Feijóo intentaba poner a un candidato más catalanista, que no fuera Alejandro Fernández. Es decir, y eso evidentemente pues demuestra que ¿has caído o no? No me he caído. Vale, es que se había parado la imagen y simplemente me he muteado. Y eso demuestra que bueno, que el PP tiene ese problema, ¿no? Pero lo cierto es que aún así Alejandro Fernández ha ganado la partida y será el candidato, y como lo ha sido hasta ahora, y moviéndose entre aguas, ya digo, depende también del resultado que tenga el PP en Cataluña, pues que sea llave o no sea llave de un gobierno socialista.
porque lo que dicen las encuestas es que sube, sí, que sube, que Vox se mantiene relativamente, o que baja como mucho 2 o 3, pero que sube el PP unos 6 o 7 escaños, y claro, depende de eso precisamente, porque si multiplica su representación lo suficiente, pues puede evidentemente ser la llave de un gobierno socialista, que es lo que están vendiendo, ¿no? Entre comillas, como para poner fin a la era del proceso, ¿no? Entre comillas. Lo que pasa es que veremos si el Partido Socialista también está dispuesto a eso, porque al final el que realmente tiene la sartén por el mango de hacer ese giro, además que no hay que olvidar que el Partido Socialista está atado de manos, porque claro, si rompe con si cambia, si decide hacer eso y hace caso incluso a una parte que pueda parecer increíble, que hay un montón de socialistas, bueno, de votantes socialistas que no son independentistas y que votan al PSD en Cataluña, sabiendo que a veces pacta con el PSD, con el separatismo, si el PSOE, si el PSC tiene la idea de gobernar en minoría, sabe que eso tiene unas consecuencias, porque ya Puigdemont lo ha dicho: puedo tumbar el gobierno de España. Es decir, porque saben que dependen los votos de Pedro Sánchez. A día de hoy Pedro Sánchez se sostiene, si hay una moción de censura la perdería si pierde uno de estos apoyos. Entonces perdería y por lo tanto dejaría de ser presidente del gobierno. Hay que ver si realmente el Partido Socialista, por lo tanto, está dispuesto, ¿no?, a correr ese riesgo, y veremos en qué condiciones. Pero insisto, hay que ver los números, porque también los del PSC bailan. Iban saliendo encuestas cada día, ¿no? Yo por eso las encuestas las cojo con pinzas. Yo hay cosas que sí que creo que ya están casi confirmadas, ¿no? Como lo que te estoy diciendo, el voto antiindependentista va a subir, eso ya te lo digo aquí. O sea, me juego una comida, vamos. El voto antiindependentista va a querer. Ahora bien, también, que insisto, también mucha gente me está diciendo que no va a ir a votar, ¿no? Y yo lo digo porque estoy en terreno de Cataluña. Y hay de todos, hay independentistas en este grupo que te digo, y hay gente que no es independentista. Entonces veremos a ver qué pasa, porque lo que hay, por qué dices, y por qué dirá la gente, porque esta gente no quiere votar, pues porque está muy disgustada, porque encuentran que unos y otros, básicamente extrae de sus comentarios que se sienten defraudados, porque unos por una cosa y otros por otra. Al final la sociedad catalana ha sido muy engañada por H o por B, ¿no? Y al final eso genera frustración, que es lo que tenemos como resultado, yo creo, ¿no? Y que nos debería preocupar, porque eso evidentemente cuesta arreglarlo y cuesta recuperar la confianza. Yo creo que los políticos están perdiendo mucha credibilidad. Y en el primer gobierno, por ejemplo, para entrar ya en cuestión, pero todos en general creo que están perdiendo credibilidad, y claro, los políticos tendrían que ser precisamente los que más credibilidad tendrían que dar, ¿no? Porque tendrían que dar ejemplo, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona. Sí, ciertamente el derecho a voto es muy importante, porque hemos de recordar en tiempos en donde no se podía votar. Y no solamente en España, donde no se pudo votar durante 40 años, sino también en Rusia, por ejemplo. Vuelvo a traer el libro a colación. Putin organiza unos simulacros de elecciones, en donde dan un cierto dinero a las candidaturas que han obtenido más de un 3%. Por tanto, ¿qué pasó en las últimas elecciones, en donde hubo 3 días de votación, con el consiguiente momento de día a día, en donde las urnas pues están custodiadas por Santa Claus? Por tanto, ahí hay problemas. Precisamente hubo un 88% prácticamente de voto a Putin, y había otros 4 candidatos que se repartieron un poquito más del 3% para acceder al reparto del dinero de compensación por haberse presentado a unas elecciones en las que solamente había un candidato, pero habiendo 5 aparece como que es una elección plural.
Por tanto, votar es importante cuando tienes la posibilidad real de que tu voto se traduzca en algo. Y si no, presentas tu propia candidatura. Y si no puedes presentarla porque ya se han convocado las elecciones, pues vota nulo. Y si hay muchos nulos, pues serán objeto de estudio, de a ver por qué demonios tanta gente ha votado nulo. Por tanto, vías hay muchas para expresar contento, descontento, y por tanto la política tiene que ser visible, es decir, con participación. Pero ciertamente es un elemento interesante el que comentabas respecto al PP, porque Josep Piqué, que en paz descanse, tuvo 15 escaños en su momento cuando se estuvo negociando el tema del estatut en el año 2003, 2007, por ahí. Alejandro Fernández me comentan que lo que no tiene es un gusto por el cabildeo interno dentro de las estructuras orgánicas del partido y por tanto no le gusta a la gente propiamente del aparato del PP Alejandro Fernández porque no hace nada para hacerse gustoso en el ámbito del partido. Eso sí, en el ámbito institucional, como orador brillante, con sus repartos a toda la platea, y por tanto en esa parte es muy solvente. Pero como no tiene esa parte interna, hubo aparentemente esas dudas. Pero ciertamente, lo que comentas es también bien interesante, porque la cosa de las elecciones no debería de ser únicamente quién va a llevarse votos, quién va a llevar escaños, sino para qué. ¿Qué políticas van a proponer unos candidatos y otros? ¿Qué van a proponer para sanidad? ¿Qué van a proponer para educación? ¿Qué van a producir en el ámbito de la seguridad? Economía productiva, empresas, industria, infraestructuras, el cuarto cinturón de Barcelona, el aeropuerto, el puerto. Todas estas cosas deberían de tener un correlato en propuestas, contrapropuestas, y de eso creo que tendrían que ir las elecciones. Sí, totalmente. Y además es que, bueno, y respecto a esto que decías del PP, para que vea un poco y recapitulemos en la historia, ¿no? Y bueno, pues recapitulamos y además relacionamos con un hecho que fue hace poco, ¿no? Hubo un candidato hace tiempo del Partido Popular que fue, yo desde mi punto de vista, lo mejor que tuvo el Partido Popular. Tú creo que ya sabes cuál es, Juan Carlos. ¿El que atacaron los iraníes en pleno centro de Madrid? Sí, total. Yo no sé si tienes la misma opinión, pero yo creo que fue el mejor candidato que tuvo el PP, no solo por preparación desde mi punto de vista, pese a que no era de letras en cuanto a lenguaje se refiere. Sí, pero a veces uno prefiere uno de letras porque se entiende que va a hablar mejor, pero lo cierto es que Alejo tiene una dialéctica que es muy buena, es además un hombre muy preparado, como has dicho, ingeniero, y aparte fue el mejor candidato que ha tenido como candidato el mejor. Y sin embargo el Partido Popular se lo cargó, a petición de Pujol. Tuvo uno de los mejores resultados y además el mejor que se defendía en esas aguas contra, bueno, haciendo un discurso contra el nacionalismo. Y lo cierto es que fue orden de Pujol, y esto está escrito, a Aznar, ya no hablo a un Rajoy, Aznar, que tiene fama de ser más conservador, y le dijo, a este me lo apartas. Y así fue. O sea, se confirmó y esto ya dicho después a posteriori, pero vamos, lo cierto es que esto ocurrió, lo apartaron a Alejo Vidal Cuadras, como ahora se estaba hablando de apartar a Alejandro, ¿no? En menor medida, porque yo no compararía a Alejandro con Alejo, para mí es mejor Alejo, pero eso ya desde luego es opinión personal, ¿no? Pero dicho esto, bueno, y además por Alejo llega hasta el punto, ¿no?, que lo hayan intentado asesinar, ¿no? Es verdad que iraníes, ¿no?, como se apunta a la investigación, que por cierto sigue abierta, sí. Que por cierto sigue abierta. Y seguirá abierta por mucho tiempo, porque es ahora, en este momento, cuando se ha declarado culpable a Irán por el tema de los atentados de la embajada de Buenos Aires y de la MIA, que fue en 1992-94. Por tanto, la cosa puede ir para largo. Así que eso irá para largo y por lo tanto es así. Pero bueno, dicho esto, sí, y luego retomando lo que decías, o sea, encuentro, sí, están siendo unas elecciones, si lo miramos bien, están siendo flojas. ¿Por qué digo flojas? Porque tú bien dices, es que hay que hablar de todos estos temas. Sí, hay candidatos que no están hablando de todos estos temas y desde mi punto de vista sí que se tendría que hablar, ¿no?, de todos estos temas,
sobre todo, pues eso, por ejemplo, en Cataluña no solo está el tema de la independencia, está el hecho de que haya aumentado la pobreza. Cataluña es una de las regiones de España donde más ha aumentado la pobreza, también infantil. Pues yo creo que estos datos nos deberían de dar vergüenza a los catalanes, y los políticos deben hablar. Por ejemplo, dicho esto, este es uno, la economía, el aeropuerto. Tú mencionabas ese. Hay partidos que lo habían propuesto, pero no están hablando tampoco tanto en campaña. Pero es un tema importante. ¿Se va a ampliar el Prat o no se va a ampliar? Claro, se echan a faltar, ¿no?, este tipo de debate. Luego el tema de la inseguridad, que mismo el otro día no solo están robando a gente por la calle, o sea, están robando hasta a los políticos del ayuntamiento. El otro día, hace pocos días, al portavoz de Junts del ayuntamiento de Barcelona, sale del ayuntamiento, va caminando y le robaron el móvil, quiero decir, en plena calle. Sí. Y esto se está convirtiendo en normalidad, quiero decir, este tipo de robos, ¿no? Porque, bueno, hay un montón de vídeos ya que circulan y no deberían decir, bueno, no debería ser esta imagen que estamos dando, ¿no?, de Barcelona. Y el tema del agua, que también es muy importante. El tema del agua, que estaban hablando de tanto de traer agua de otras partes de España o de hacer una desalinizadora, ¿no?, en el mar Mediterráneo. Así es, claro, porque bueno, se ha demostrado que al final ese plan, que no lo había tampoco, un plan de antisequía, ¿no? Bueno, un plan al final de para estos casos, ¿no?, para cuando falta agua. Sí, no lo había, porque ahora... si uno se fija en el nivel de agua embalsada en Barcelona provincia, tiene como un 15%. Es algo absolutamente demencial. Es menos que Murcia, menos que Almería. Sí, se ha alcanzado. Es verdad que ahora estos días está lloviendo, menos mal, pero en la provincia de Barcelona, por cierto, recientemente está lloviendo, pero vamos, que tiene que llover mucho más para que se recupere, ¿no? Es verdad que en España ha estado hay que decir que es curioso, ¿no?, porque ha estado lloviendo, ha estado los pantanos en otras partes de España están llenos y todo. Incluso en Andalucía han quitado la alerta de sequía, ¿no?, cuando Andalucía es una región también que es una comunidad, ¿no?, que también está muy afectada por esos temas. Y Cataluña esta vez es la que no es la primera vez que Cataluña tampoco tiene una sequía de esta. Es verdad que esta sí está siendo fuerte, pero incluso están poniendo multas o amenazas de multa, ¿no?, si gastas mucha agua en los domicilios. También a los turistas también les han restringido el agua en los hoteles, y de hecho las duchas, y ya lo aviso porque no queda tanto para el verano, por si vienen turistas a Cataluña, es muy probable que este año las duchas en la playa en Cataluña no haya agua porque están cortadas. Está cortada muy probablemente, a no ser que llueva, y ojalá que llueva lo suficiente como para que se quite esa restricción, ¿no? Pero si sigue así, evidentemente el agua estará cortada en las duchas de las playas, ¿no?, también como medida de restricción. Sí, ciertamente hay muchos temas interesantes e importantes. Algunos tienen que ver con las propias instituciones municipales, el ayuntamiento. Por ejemplo, el tema de infraestructuras, tren, tranvía. Parece que el alcalde Colboni no tiene muy claro el tema de las ampliaciones de las líneas, el tema de la diagonal, si el tranvía sí, no, y otros elementos de la Sagrera, como interconector de tema ferroviario, el tema de la transferencia de cercanías a Cataluña, que está todavía por decir, y ya en el País Vasco ya está en el boletín oficial. ¿Se me escucha? Bien, bueno, pues está en el boletín oficial para ir empezando a trabajarse, pero en el caso de Cataluña está por verse en la concreción en texto legal del tema de la transferencia de cercanías a rodalías. Por tanto, es un tema que en principio tendría que estar también presente en las elecciones. Sí. No, el tema de cercanías, bueno, se hizo la concesión, hay que ver, porque eso creo que lo comentamos, ¿no? Eso realmente es como lo que le acaba de hacer al País Vasco, ¿no? Le acaban de conceder eso. Eso realmente es veneno, ¿eh? Bravo, lo he dicho de broma, pero ahora se verá realmente cómo se gestiona eso, porque, cuidado, una vez que tú concedes la concesión,
ahora ya será competencia de estas regiones cómo vaya el funcionamiento de estas Sí. cercanías. En principio es difícil hacerlo peor que Renfe, que casi tendría que ser tratado como una organización terrorista y decirle, Renfe, usted tiene que disolverse y desarmarse. Porque, por ejemplo, lo que es FEBE, la cornisa cantábrica, si desde Ribadeo hasta Ferrol hubiera un tránsito de cercanías, sería magnífico para Galicia. Y seguramente el PP tendría que asumir la competencia cuanto antes, lo más cerca posible, porque evidentemente no es viable que haya un tren al día que conecte dos localidades de cercanías en esa línea, que evidentemente puede tener mayor tránsito porque es poco usada. Por tanto, como esto, pues podrían utilizar otras muchas líneas, por ejemplo también en Cataluña, y por eso un gobierno que fuera decente lo podría utilizar para beneficio de la ciudadanía, con tener un horario más competitivo, con mayor presencia de unidades, pero evidentemente eso debe de proponerlo las instituciones, y si hay un cambio de gobierno, sea el que sea, pues evidentemente el nuevo gobierno, los nuevos partidos que lo integren, el Parlamento, tendrán que tener una propuesta que vehiculice esa idea de el transporte público como algo competitivo referido al transporte privado, coche, taxi. Por lo tanto, si queremos descarbonizar y todas estas cosas que se dicen ahora mismo, pues evidentemente el transporte público, ya sea en autobús, tren, tranvía, pues tiene que tener una prestancia importante. Pero parece que todavía faltan cosas por desarrollar. Lo cierto es que, bueno, estas competencias, claro, a ver, Renfe, yo he hablado yo tengo familia, además de maquinista, y mi abuelo era jubilado ya hace muchos años, maquinista, además condujo la primera locomotora eléctrica también, y bueno, varios tipos de locomotora, o sea, quiero decir, tiene historia mi abuelo en el tema de Renfe, pero ha visto la transformación de Renfe, porque Renfe hoy, a día de hoy, lo cierto es que Renfe hay una serie de cargos políticos que están en la estructura, digamos, alta, luego unos cargos intermedios que sí que hay gente preparada, y luego lo cierto es que Renfe prácticamente ya es poca cosa, porque hay un montón de empresas, se ha externalizado todo tanto que ya no es como antes. Renfe hasta antes era militar, ¿no? En tiempos después de Franco incluso estaba militarizada, ¿no? Y cierto, ha sufrido transformaciones, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema desde mi punto de vista? Pero eso también la falta de inversión, ¿no? Y que dicen los maquinistas también es el hecho de que primero hay varios aspectos: falta de mantenimiento, falta de inversión en mantenimiento, ¿no? En las cercanías. Luego, además de eso, que se ha priorizado la alta velocidad. Entiendo que hay mucha gente que estaba interesada en la alta velocidad, y yo el primero, que me gusta que haya un tren de alta velocidad en mi país, pero claro, estás en lo correcto, porque por ejemplo Galicia tiene alta velocidad pero no tiene cercanías. Correcto, el tema es resulta incomprensible para alguien que venga de fuera. Tú le dices eso, que se ha priorizado la alta velocidad y tienes trenes de cercanías que van muy mal, pues resulta incomprensible, porque se entiende que por orden de prioridad, pero bueno, esto es una más, ¿no?, de tantas que estamos comenzando la casa por el tejado. Entonces, claro, si la cercanía, quiero decir, cercanías, ¿qué sería lo ideal? Que se hubiera priorizado pues el mejorar las cercanías, no solo comprando trenes mejores de cercanías, sino además de eso, pues mejorando las vías para que llegue lo más rápido posible, sin retrasos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa de incidentes? Pues mejorar la seguridad, porque también en Cataluña, por ejemplo, pasan muchos incidentes, desde alguien que se suicide hasta alguien que se lía a pintar con spray, que lía spray y paraliza el transporte. Bueno, dicho eso. Sí, y gente que se salta las canceladoras sin pagar. Por ejemplo, pues todo ese dinero para eso primero. Y luego, cuando tengas eso resuelto, pues sí te pones a ampliar la alta velocidad. Pero lo cierto es que no se ha hecho así, y tienes pues hasta no solo eso, tienes en Extremadura un tren que encima pues hasta es anticuado, no, lo siguiente, y mira, y allí no se quejan demasiado, porque se quejan, pero lo cierto es que tienen un tren también, pero o sea, quiero decir, muy cutre,
digo Extremadura, pero también hay otros trenes por ahí que son de España que son realmente muy atrasados, ¿no? Que tendrían que cambiarse ya y adaptarse a lo que hay. Pero además de eso, mejorar la cercanía de Cataluña y de País Vasco también, claro, sí, sí. Evidentemente, pues las cosas se han hecho mal, sí, sí, se han hecho al revés, pero eso no creo que sea estrictamente la culpa de Renfe, la culpa es en todo caso de los gestores, ¿no? Más que del personal, porque al final el personal no puede decidir, porque dicho por el propio personal, es que muchas veces es el propio personal el que te está diciendo, oye, que lo hagas, ¿no? Pero si no lo hace el gobierno, ¿no? Que esto, cuidado, y esto lo ha hecho tanto el PP como el PSOE, porque aquí los que han podido cambiar eso han sido ellos dos, básicamente, porque son los únicos que han gobernado un gobierno de España. Bueno, y ahora es verdad que Pedro Sánchez metió a sumar, ¿no? Porque Rajoy no tenía nadie más. Pero vamos, no lo han hecho. El caso es que no lo han hecho. Han seguido manteniendo como estaba el panorama, quiero decir. Hay Pedro Sánchez que ha hecho inaugurar alguna tren de alta velocidad, pero no sé, es decir, no ha hecho esas mejoras, ¿no? Ahora lo que ha hecho, quitarse el muerto. Como aquel que dice, es verdad que se lo ha pedido Esquerra, que se lo han pedido Bildu o el PNV, más o menos, pero bueno, lo cierto es que a ambos se lo ha dado, pero les da un presupuesto. Pero vamos, ahora veremos cómo se gestiona eso, porque ya digo, dejan un pufo, pero por culpa, ya digo, de los gestores, o sea, no de... Sí, los gestores de las políticas públicas deberían de saber explicarlas, porque, por ejemplo, la Academia de los Mossos de Escuadra está bastante externalizada, es muy distinta de la Academia de la Policía Vasca, que es bastante integral y de gestión pública, sin externalizaciones ni contratos privados, cosa que ha habido denuncias de ciertos partidos como Sumar, Podemos, que han estado en el Consejo de Ministros o están actualmente pudiendo hacer otras cosas, pero evidentemente están a otras políticas cuando denuncian la externalización en sanidad en el País Vasco. Es un 5% de contratos con empresas privadas, en Madrid el 6% y en Cataluña es el 25% de externalizaciones en ámbito de sanidad. Por tanto, en un gobierno de Esquerra haya un 25% de externalizaciones a compañías privadas, pues evidentemente es algo que casa muy poco con el presunto discurso que dicen tener de todo para lo público, todo para el dinero público y las empresas públicas y todo esto. Pero bueno, ciertamente cada cual con sus contradicciones. Evidentemente con los programas tendrían que ser transparentes, tendrían que ser honestos, tendrían que ser detallados, decir, tenemos un problema, cuál es el problema, identificarlo, ver qué herramientas se tienen, quién las tiene, el ayuntamiento, si la diputación, si el gobierno de Cataluña, y ahí puedo entender, sería razonable, si dijeran, es que el estatuto, que no está completado en tal o cual herramienta que sería potencial, o en el caso de que se cumpliera el estatuto, todavía quedarían algunas herramientas por fuera que serían necesarias incorporar, y por tanto explicar primero el problema, cómo se resuelve y si es necesario hacer alguna actualización institucional, normativa, para que esa solución se pueda dar. Pero evidentemente parece que es más fácil para un titular poner cosas mucho más, ¿cómo decirlo?, más espectaculares, más de brocha gruesa y tratar de tirar la campaña con esas cosas en vez de bajar a detalle, a nivel fino, que sería lo más importante, porque la gente lo que necesita es saber, a ver, mi problema, ¿cómo vas a resolver? Claro. Sí, al final la gente llega a un punto que quiere algo claro y nítido y muy fácil de entender, ¿no? Soluciones simples, como se dice. De hecho, por eso están triunfando algunos partidos con ideas muy simples, que hasta ahora no triunfaban esas ideas, no tan simples, y eso está pasando, ¿no? Hemos hablado poco sobre las europeas también, bueno, llevamos ahora ya una hora, pero lo cierto es que me gustaría sacar el tema precisamente hablando de esto, ¿no? Lo que se dicen populismos, pero claro, al final te dan razón a este tipo de no quiero decir que justifique, ¿no?, el cierto de medidas simples a soluciones simples a problemas graves,
pero lo cierto es que la gente al final ya está queriendo eso, ¿no? Que ya quiere, ¿no? Que le digan las cosas muy claritas. Entonces llegan partidos que hasta ahora rompen esquemas, o llega gente que incluso independiente como Donald Trump, que no es ni del Partido Republicano, llega y te dice, te voy a hacer esto, te pone un programa electoral, y de pronto te sale todo el establishment en contra de esta persona, digo, de Donald Trump, que es un candidato independiente realmente, aunque se presente con el Partido Republicano, o de partidos como Vox o Alianza, o en Europa euroscépticos, me da igual. Llegan partidos así y tienen a todo el mundo en contra, cosa que encima les hacen más fuertes, ¿no? Y eso es lo que veremos, porque esa censura al final es contraproducente. Es un elemento interesante el que introduces de las elecciones europeas, porque el Parlamento Europeo es bastante aburrido, porque no da para titulares, pero es trabajo sordo y productivo, y por tanto eso debería de ser mejor explicado a nivel popular, porque Europa importa y mucho, pero evidentemente las elecciones en Europa son en cada estado y luego se juntan en los 700 y pico europarlamentarios. Hay muchas cosas que no se saben de los restos de los países. No se han conocido las elecciones portuguesas que fueron este año, y evidentemente es un país que para los españoles tendría que ser muy importante y muy cercano, pero parece que hay una espalda con espalda, que sobre todo de españoles hacia Portugal, que no trasluce lo que pasa allí, pero sí trasluce, por ejemplo, lo del hermano de Pedro Sánchez respecto a su casa en Nevas, que está cerca de Badajoz, que Badajoz está a 150 metros de la frontera con Portugal. Tenemos un caso como es el de Bélgica. Bélgica se ha convertido en la entrada de narcotráfico en el ámbito europeo, el puerto de Amberes, algo muy doloroso. Ha salido la noticia de que el máximo líder de la macromafia, referido a los Países Bajos, que amenazó a una miembro de la Casa Real, ha sido dejado en libertad por presuntos asuntos de descoordinación. Por tanto, ahí tenemos también narcotráfico, sí, que eso suena, grupos... perdona que interrumpe. Sí, que perdona que te interrumpa, eso suena bastante mal, lo de desórdenes, no sé cómo lo han dicho así, pero suena bastante mal. Suena bastante mal. Sí, que en los países europeos, en otros lugares, tienen cosas muy duras, muy complicadas de gestionar. Suecia, por ejemplo, también tiene problemas de seguridad. Resulta curioso también mencionar Finlandia, pero porque el Partido Verde de Finlandia, el Partido Ecologista de Finlandia, se ha caído del caballo y ha dicho: la taxonomía verde de la central nuclear es buena, y por tanto la energía nuclear hemos tenido que aceptarla como política pública. ¿Imaginas un partido verde en el Mediterráneo Sur diciendo que la energía nuclear es política de Greenpeace o del partido Equo y de estas cosas? Resultaría alucinante. Pero ciertamente es bueno saber lo que pasa en otros países, porque luego tiene incidencia en la política común, no solamente para hacia afuera, con el tema de Ucrania, sino también hacia adentro. El tema de infraestructuras, ferrocarriles, carreteras, empresas, investigación. El tema de los chips, la guerra de los chips, que tiene una importancia no solamente en Taiwán, sino también en las galletas que se hacen en los Países Bajos, en una empresa única que existe allí. Por tanto, y la relación, por ejemplo, con China, que tiene que ver todo con la automoción. Y bueno, Cataluña tenía Nissan, ahora ya no la tiene. Por tanto, impacta en la vida real de la gente. Totalmente, es así. Bueno, claro, al final Europa, nosotros estamos todavía, al menos en la Unión Europea, no sé en el futuro si será así. Yo creo que cada vez veo caducidad como siga así a la Unión Europea, y no es por ser pesimista, pero lo cierto es que la Unión Europea está muy débil, está con guerras y evidentemente además con un escenario muy abierto, ¿no? Y muy inestable, y más inestable que nunca desde su creación. O sea que eso es preocupante, lo menos que se puede decir, ¿no? Y respecto al tema de la energía nuclear, tú has dicho un tema, solo este tema de los que has mencionado, es que España es el único, se ha quedado solo, que está quitando centrales por el gobierno, que está en contra de las centrales nucleares y que las está cerrando. De hecho el círculo de centrales nucleares de España, incluso a nivel desde el extranjero, le han dicho que frene
que frene. Primero porque además eso tendrá un impacto en el coste de la electricidad. Además, y segundo porque dicen que ya es verde y por lo tanto no hay necesidad de cerrar, además da puestos de trabajo las energías nuclear y encima da dinero a los municipios que la albergan, esa central nuclear, porque da evidentemente el hecho de que haya empleo pues también genera riqueza en esos municipios y por lo tanto los hace prosperar más también a esos municipios donde esté la central nuclear, pues como sea Ascó, ¿no? Por ejemplo, Ascó es uno de los municipios españoles que tiene una central nuclear, ¿no? Y por todos los beneficios, por ejemplo, que se traduzca en que haya más centros polideportivos porque hay más inversión, más dinero público en ese ayuntamiento o esos ayuntamientos que están en el entorno. Pues bien, le han llamado la atención y precisamente esta semana, y esto se puede consultar en las noticias también porque está público. Es decir, y para que le llame la atención los expertos de la energía nuclear, pues debería preocupar también a la gente de por qué esto se está dando y por qué Sánchez se ha empeñado con su gobierno a cerrar centrales nucleares cuando tiene tantas advertencias que le dicen que haga lo contrario. Pero bien, ahí sigue. Dicho esto, respecto al panorama europeo, yo creo que al final lo que va a pasar es que, yo creo que el escenario europeo en las elecciones se va a mover por un lado en que va a crecer el voto euroscéptico, aquel que cuestiona el rumbo de la Unión Europea, creo que se va a ver muy aumentado, pero por otro lado pues van a subir partidos como el que dices tú, un partido verde que diga que las centrales nucleares no hay que cerrarlas, sino que hay que poner más en Europa, y luego que haya partidos pues que incluso aboguen por un Brexit, ¿no? Como ha ocurrido, bueno, no digo como el Brexit, ¿no? Que bueno, yo eso no lo veo. Yo creo que los ingleses acabarán volviendo. Algún día, no sé cuándo, pero acabarán volviendo. Bueno, ahí diferimos, porque es más, ya ha habido algún que otro programa de estos que van volando, van debajo del radar, en el que los británicos ya han vuelto. No, pero ahí diferimos, porque mira, déjame, pero te daré mi explicación del porqué de eso. Porque es verdad que a nosotros nos une sobre todo el euro, pero párate a pensar, y tú eres inteligente, si realmente no tuviéramos el euro, los países que estamos involucrados y somos potencias, porque se considera potencias a los países que tienen un PIB de cierta manera, ¿no? Como es el caso de España, Italia, Alemania, Italia, pese a que tengamos dificultades como las tenemos, ¿no? Pero se consideran países potentes como para resurgir, etcétera. Si no tuvieran el euro, ¿tú crees que no habría más partidos a día de hoy que apostaran por hacer un referéndum en contra de la Unión Europea? Yo creo que sí, pero es que lo cierto es que está aumentando el euroescepticismo, y no es por apoyar a estos partidos, me remito a los hechos, pero veremos si se confirma, ¿no? Pero todas las encuestas, y yo porque sigo la prensa internacional también, por los compañeros que publican en otros medios internacionales, y veo que eso es cada vez más patente, ¿no? El auge de una derecha más fuerte, una derecha más antisistema. Quizá el asunto estriba en cómo las relaciones entre las personas, que a veces hay un enamoramiento, hay una chispa, pero luego ese primer enamoramiento luego se tiene que traducir en una racionalización de la relación. Esto es lo que tiene que pasar con Europa. Europa tiene un chispazo, y en los españoles dura más que en otros casos. Hay una emocionalidad europeísta en España, pues por la razón que sea, pero evidentemente luego hay que racionalizarlo, operativizar ese europeísmo en las instituciones, el marco comercial, en el hecho que, no sé si tú lo viste, antes de 1993, cuando había las aduanas entre los países europeos, tenías que convertir la moneda tuya a otra moneda, la fluctuabilidad que había, si eras una empresa y comprabas esa otra moneda cuando ibas a efectivamente comprar una maquinaria o hacer un intercambio comercial, pues evidentemente de un día a otro pues había una fluctuación tan importante que hacía que pudiera ser inviable la operación que estás haciendo. Claro. Y por tanto el euro, tanto internamente como externamente, ha sido muy importante y muy valioso a nivel europeo. Y como eso hay muchas otras políticas, ya sea del
Erasmus o del ámbito de infraestructuras, con dinero común que va a políticas concretas, a lugares concretos en donde se hace una gestión de políticas públicas a nivel europeo. Y eso, a veces, los políticos malos tienen la idea de que cuando la política pública es buena, dicen que es suya. Yo lo he hecho, yo soy el magnífico gestor político que ha hecho esto. Pero cuando es mala, es que Bruselas aquí, Bruselas allí, entonces lo malo lo echan para Bruselas. Y lo bueno se lo llevan para ellos, a pesar de que el dinero sea de los finlandeses, de los austríacos o de los neerlandeses. Por tanto, ahí habría que desenmascarar a toda esta gente que son los que hacen euroescepticismo, los que quitan la veracidad de estos elementos. Yo no tengo ningún miedo de las elecciones europeas porque creo que los que más o menos hacen el grupo de dirección, que son el Partido Socialista, Partido Popular y Renew Europe, es decir, los liberales, creo que tendrán una mayoría suficiente en el próximo Parlamento Europeo. Otra cosa es que haya un cambio de las disposiciones de los parlamentarios y puede que haya una fuerza creciente de esos partidos que comentaste euroescépticos, aunque claro, cada país tiene su circunstancia y evidentemente no es lo mismo mirar el escenario italiano que el escenario danés, con los diferentes partidos, o el Fidesz, que es bastante pintoresco, y todos los demás países que tienen más o menos sus cuitas particulares. Por tanto, amalgamar todo esto en un ideario con un elemento unificador, hablando de un escepticismo, pues evidentemente sería para matizar y mucho en los diferentes escenarios. Ya. Y a ver, yo y ya con esto avanzaría, pero creo que básicamente los euroescepticismos, o sea, se van a aumentar, yo creo que sí, y no es por, o sea, quiero decir, veremos en el resultado de las europeas, ¿no? También va a haber una abstención, yo creo, importante en las europeas a nivel europeo, pero además de eso pero también van a crecer evidentemente, yo creo, las derechas, ¿no? Ese es mi pronóstico en lo que va a ser las europeas. Dicho esto, contesto a tu pregunta de por qué yo creo que Reino Unido no va a volver. Primero, porque será un contexto internacional que yo dudo mucho que puede ser. O sea, el Reino Unido le interesa, primero porque está más cerca que no Estados Unidos. Le interesa evidentemente tener una relación muy buena con la Unión Europea y con lo que son los países europeos. Por lo tanto, va a intentar estar casi dentro, sin estar, pero no va a estar. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el euro, tenían la libra. Los ingleses han tenido ya una visión diferente, incluso antes de entrar en la Unión Europea, euroescéptica, ya en el inicio, y la han mantenido, ¿no es cierto? Pero han aguantado lo que han aguantado. Pero ahora es un país que tiene a Estados Unidos que le da apoyo por tema anglosajón también, y Reino Unido es una potencia mundial que además tiene a la India como buenas relaciones, tiene una serie de países que evidentemente no le hacen falta estar en la Unión Europea. Primero porque incluso puede crecer más, a lo mejor hasta sola, y de hecho ya hay datos que dicen que está beneficiando en otras cosas, y de hecho ha bajado, de hecho el nacionalismo ya ha tirado la toalla, el nacionalismo escocés en cuanto a ese tema, ¿no? de reprocharle eso a Reino Unido. Prácticamente la ha tirado porque ha visto que están teniendo resultados bastante positivos, aunque haya mucha propaganda, ¿no? De que Reino Unido, sí, pero eso fue al principio, como todo proceso tuvo desórdenes. Pero ¿por qué Reino Unido, dirán los espectadores, no tuvo las tantas afectaciones? Pues porque no tenía la libra, porque si hubieran tenido la libra, si hubiera tenido el euro, sí que hubiera sido desastroso para el Reino Unido. ¿Por qué? Porque si hubiera pasado de pronto a tener otra vez la libra, su libra no valdría nada. Ese es el problema. Esa es la diferencia con España. Es decir, si ahora España dejara la Unión Europea, recuperaría la peseta, por ejemplo, que era la moneda que teníamos entonces, pero con un valor que le costaría una década como mínimo hacerla sostenible, hacerla con un cierto valor.
Por lo tanto, eso haría perder un poder adquisitivo tremendo a los españoles. En ese caso hipotético, España tendría que crear una moneda de cero, aunque la llamara peseta. Tendría que crear una moneda de cero y eso provocaría que de entrada que los españoles pierdan todavía mucho más poder adquisitivo, que es verdad que luego se podría recuperar con el paso de los años, pero evidentemente sería desastroso y por lo tanto ningún país europeo que tiene el euro se atreve realmente a tomar ese paso por esa razón, básicamente. Yo creo que una imagen en el centro del mar, 27 barcos, si están dispersos, no son nada frente a una tormenta. Pero si esos barcos se amarran y se juntan frente a una tormenta en medio del mar, pueden aguantar muchísimo más y ser más fuertes. Esto es el euro. El euro es una posible unidad frente a las vicisitudes del mundo en un momento de duda y de zozobra. Y esto también es la Unión Europea. La Unión Europea es un lugar en donde es la única posibilidad de proyección de esos países que has dicho que pueden tener cierta presencia, pero Francia, por ejemplo, que es una gran potencia, ha visto socavar su poder en el Sahel. Un lugar que a los españoles debería importar mucho. Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, les debería de importar y mucho en la frontera sur de España, dentro de África, que ciertamente, como dice Yago Rodríguez, España tal vez tuviera que pedir un asiento de observador en la Unión Africana, como país africano que es. Pero ciertamente Europa es la posibilidad de que Francia pueda tener liderazgo a través de la Unión Europea. Si Francia no tuviera la Unión Europea y estuviera por su lado, no sería un país sino de medianía, que no contaría para nadie. Alemania contaría en ámbito comercial, tal vez, pero hemos de recordar que en el hecho de la relación comercial con China, solamente hay un superávit en tema de los automóviles. El resto es deficitario respecto a China. Y China ha comprado MG, que es una marca británica, para vender a través de ella coches eléctricos a Europa. Por tanto, cuidado con las disgregaciones que llevan a ser posibles colonias de China, como ya lo será Rusia, pero eso será mucho más doloroso para Rusia. Puede ser una colonia de alto standing, de primera, como compraron MG, pero ya no tener presencia en el mundo. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a Noruega? Que es un país que no está en la Unión Europea, asume todas las directrices de la Unión Europea, asume todos los elementos del Banco Central Europeo, pero no puede decidir ni en el Parlamento Europeo ni en el Banco Central Europeo, y por lo tanto tiene que ver las vacas desde la barrera, desde el nivel del tren. Y por tanto es importante que los países cuenten a la hora de la toma de decisiones, que es lo que va a pasar el 9 de junio. Y luego, indirectamente, a través de los gobiernos elegidos democráticamente en los países europeos, se elegirá la nueva Comisión Europea, que es un poco una elección que es vista como no democrática, pero es indirecta, lo mismo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, que no es una elección directa. Uno puede ganar por 3 millones la elección a nivel de voto popular y no ser presidente, que es lo que le pasó a Hillary Clinton. Y por tanto es una elección indirecta, con un colegio que se reúne y ese colegio electoral es el que designa luego al presidente. Pero esto no se ve en Europa, no se entiende que el ámbito de la elección de los gobiernos nacionales luego tiene la posibilidad de hacerlo a nivel de la Comisión Europea, que debe de pasar el hearing a través del Parlamento Europeo, que si el Parlamento Europeo dice que no a los candidatos, como pasó con aquel candidato italiano, que se le dijo que no desde el Parlamento Europeo, pues ese es retirado, no puede salir adelante como comisario de la Unión Europea. Por tanto, hay muchos elementos que deben de ser socializados, y lo digo evidentemente desde el hecho de que yo tengo un libro que se llama Europa temida molestia, y que, bueno, trato de hacer un cierto elemento explicatorio de lo que es la Unión Europea. Por lo tanto, en primera persona ya digo que he intentado hacer estas explicaciones a través de un libro. Ahí en Amazon está disponible. Así es. Pues sí, bueno, claro, como has dicho, al final la Unión Europea tendrá que unirse, quiero decir, no tiene otra. Si quiere sostenerse, la única viabilidad que tendrá que asumir la Unión Europea es fortalecerse a través de grandes acuerdos y buscando un consenso mucho más amplio, que yo creo que no hay ahora mismo
en los países europeos. Además de eso, establecer un discurso abierto, ¿no?, entre países, mucho más que se está dando, y en un contexto, ya digo, que va a haber muchas más guerras, porque esto lo dicen los jefes de Wall Street, que son los que mueven los hilos del mundo, ¿no? Que va a haber más recesión, más guerras, esos más son inflación. Ciclos. Esos son ciclos y siempre hay picos y reflujos. Pero es interesante que lo cites para volver a ir al principio, para el cierre, como es el hecho de que la respuesta europea con la crisis en Ucrania ha sido brutalmente buena. Algo que era inédito. La reacción respecto a poner sanciones a Rusia, ayudar a Ucrania, gastar dinero en defensa, en compra de armamento para Ucrania, es algo que es sorprendente, valorable, el hecho de la unión en los países de la Unión Europea para hacer el frente a un país que no es parte de la Unión Europea, que no es parte de la OTAN, que quiere ser parte de ambas y que evidentemente ha recibido la solidaridad, pero no en palabras como se solía decir, que se solía hacer un comunicado de "We are deeply concerned", estamos muy preocupados, en la Unión Europea se hacía un consejo y una declaración y ya está. No, ahora se ha hecho algo distinto. Por tanto, hay que poner el filtro de Ucrania, lo que ha pasado ahí, para servir de imagen a ese europeísmo renovado desde los hechos para otras crisis, como también pasó con el tema de la pandemia, el tema de las vacunas y todo esto, ponerlo en valor para hacer políticas desde las bases éticas y de los valores ahí demostrados, creo yo. Así es. Habrá que poner todo eso en valor y por lo tanto, como ya digo, como siempre estaremos ahí para analizarlo y para explicarlo. Ya sabes que puedes contar conmigo, y iremos explicando todo. Ya haremos otro programa a ver después de todas estas elecciones, que además son casi seguidas. Esto es frenético. Las catalanas han sido las vascas hace poco, ahora las catalanas el día 12 de mayo, aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya estamos en pre-campaña en Cataluña, y luego elecciones europeas que votan los vascos catalanes y el resto de españoles. Así que veremos a ver cómo queda el panorama. Casi a mí me parecen más a mí me parecen importantes las dos, pero lo cierto es que el panorama internacional, aunque hay mucha gente que dice que las europeas, porque tiene una opinión de que lo que se decide en Europa no vale para nada, y he oído esa opinión más de una vez, y de que esas elecciones no tienen sentido votar, pues yo diría que en este momento la situación, las europeas cogen una relevancia especial. Cogen, más que nada porque hay quien se quiere cargar abiertamente en la Unión Europea, eso es innegable, y luego quien quiere rehabilitar, hacer cambios profundos para sostenerla, pero también hay quien no quiere hacer cambios, quien cree que la Unión Europea, con un par de ¿cómo se dice eso? Con un par de reformillas, de pinceladas, de reformillas, tiene arreglo, pero lo cierto es que eso se queda corto, dicho por la mayoría de expertos. Pero bueno, hay esas tres visiones, ¿no?, de Europa, y bueno, pues también hay una cuarta, diría yo, que pasa de todo, pero lo cierto es que esas cuatro. Y dicho esto, por lo tanto, la Unión Europea coge una especial relevancia. Sí, ciertamente, y luego también vendrán las elecciones estadounidenses, pero eso ya es para noviembre y bueno, ya llegarán y todo tendrá su lugar en el engranaje de los acontecimientos. Sin duda alguna, pues agradecido de que estés por aquí, como siempre. Vuelvo a enseñar el libro, pero si alguien ha llegado hasta aquí, para que lo pueda echar un vistazo en Amazon y lo coja, lo lea o recomiende. Sí. Perfecto, ahí comprar el libro, comprar el libro de este que tengo aquí al lado, a mi izquierda, y porque ahí hablamos de temas muy interesantes, como hemos dicho en la introducción, y además yo también tengo ahí contribuido con un capítulo. Pues lo dicho, muy agradecido de que hayas estado por aquí, los que hayan llegado hasta aquí también agradecidos por su presencia. Y bueno, pues ya volveremos. Muy pronto más.